Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre sano de 32 años participa en un estudio sobre el manejo renal del potasio. Durante el experimento recibe suplementos orales de potasio y se monitorizan cuidadosamente sus niveles séricos y urinarios. La pregunta clave del caso es ¿cómo cambia el porcentaje de potasio a lo largo de la nefrona cuando existe una alta carga de potasio? Y aquí aparece un concepto extremadamente importante para el STAT1. La mayor parte del potasio filtrado se reabsorbe de manera relativamente fija en el túbulo proximal y en el asa de Henle. Sin embargo, la regulación fina del potasio ocurre principalmente en el túbulo distal tardío y en el túbulo colector cortical. En el desarrollo del caso, el potasio es libremente filtrado en el glomérulo. Eso significa que la cantidad de potasio que entra al espacio de Bowman es prácticamente igual a la cantidad presente en los capilares glomerulares. Por eso, en la cápsula de Bowman todavía tenemos aproximadamente el 100% del potasio filtrado. Luego, el túbulo proximal reabsorbe alrededor del 65% del potasio filtrado. Después de pasar por este segmento, queda aproximadamente un 35% del potasio dentro del líquido tubular. Más adelante, la rama ascendente gruesa del asa de Henle reabsorbe otro 25 a 30% mediante el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Como resultado, al final de la rama ascendente gruesa, solamente queda aproximadamente entre 5 y 10% del potasio filtrado. Hasta este punto, el manejo del potasio es relativamente constante, pero el verdadero control ocurre en el túbulo colector. En la base fisiológica, las células principales del túbulo colector son las responsables de secretar potasio hacia la orina. Cuando existe una alta carga de potasio, como en este paciente, que recibe suplementos orales, las células principales aumentan la secreción de potasio mediante varios mecanismos. Primero, el aumento de potasio extracelular estimula directamente la bomba sodio-potasio ATPasa, localizada en la membrana vasolateral, aumentando el ingreso de potasio hacia la célula principal. Segundo, la hipercalemia estimula la secreción de aldosterona desde la corteza suprarrenal. La aldosterona aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, la expresión de canales epiteliales de sodio para reabsorber sodio y la secreción de potasio a través de canales de potasio de la médula externa renal hacia la luz tubular. A medida que el sodio entra a la célula principal por los canales epiteliales de sodio, el lumen tubular se vuelve relativamente negativo. Esa carga negativa favorece todavía más la secreción de potasio hacia la orina. Y aquí está el dato clásico del STAT1. Cuando existe una carga alta de potasio, la cantidad de potasio secretado en el túbulo colector puede ser tan grande que el porcentaje final de potasio en la orina puede superar el 100% del potasio inicialmente filtrado. Eso significa que el riñón no solamente deja de reabsorber potasio, sino que además agrega potasio activamente al líquido tubular. En la interpretación clínica y pronóstico, este tema aparece muchísimo en preguntas sobre fisiología renal, diuréticos y trastornos electrolíticos. Los diuréticos de asa y las tiazidas aumentan la llegada de sodio al túbulo colector, lo que incrementa la actividad de los canales epiteliales de sodio y favorece la pérdida de potasio produciendo hipocalemia. Por eso los diuréticos ahorradores de potasio son tan importantes. Amiloride y triantereno bloquean directamente los canales epiteliales de sodio. Espironolactona y eplerenona bloquean el receptor de aldosterona. Y todos disminuyen en general la secreción renal de potasio. En los puntos clave, el potasio es libremente filtrado en el glomérulo. El túbulo proximal reabsorbe aproximadamente el 65% del potasio filtrado. La rama ascendente gruesa del asa de Henle reabsorbe otro 25 a 30%, mediante el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. El túbulo distal tardío y el túbulo colector son los principales sitios de regulación del potasio. Las células principales secretan potasio. Las células alfa intercaladas reabsorben potasio durante estados de hipocalemia. La aldosterona aumenta la secreción renal de potasio. Con alta ingesta de potasio, la excreción urinaria puede superar el 100% de la carga filtrada. En las preguntas, ¿qué porcentaje del potasio filtrado permanece en la cápsula de Bowman? Aproximadamente 100%. ¿Cuánto potasio reabsorbe el túbulo proximal?
aproximadamente 65%. ¿Qué transportador participa en la reabsorción de potasio en la rama ascendente gruesa? El cotransportador sodio-potasio 2-cloro. ¿Cuál es el principal sitio de regulación de la excreción de potasio? El túbulo distal tardío y el túbulo colector cortical. ¿Qué células secretan potasio hacia la orina? Las células principales. ¿Cómo aumenta la aldosterona la secreción de potasio? Aumentando la actividad de los canales epiteliales de sodio y de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y recuerda, en Step 1, recuerda que el túbulo proximal y el asa de Henle manejan la mayor parte del potasio de manera relativamente fija. El verdadero control de la excreción de potasio ocurre en el túbulo colector, especialmente en las células principales reguladas por aldosterona. Si una pregunta menciona hipercalemia o alta ingesta de potasio, piensa inmediatamente en aumento de secreción de potasio por células principales, activación de aldosterona y mayor actividad de los canales epiteliales de sodio y de los canales de potasio de la médula externa renal. En cambio, durante hipocalemia, las células alfa intercaladas intentan conservar potasio mediante la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.